Cuando me diga Alba. Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bien recibidos. Siempre para nosotros decimos, yo siempre recuerdo lo mismo, que estamos encantados con que ustedes hayan tenido la delicadeza y la generosidad de querer venir y compartir su tiempo en esta tarde de primavera de Málaga, pero todavía no es nuestra primavera, ¿no? Esa de flores y de calorcito, todavía hace un poquito fresquito, pero indudablemente ya está entrando la primavera en Málaga de lleno. Como ustedes bien saben, llevamos ya varias temporadas con un ciclo denominado Demasiado Humanos, donde repasamos temas que son de actualidad y que siempre tienen algún trasfondo humanista, en el sentido de interesarnos por el hombre, por cualquier hombre, por todo hombre. Y eso pues siempre es un poco nuestra manera de proceder. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, bajo mi punto de vista, ¿no? Que es el tema de explorar cómo se relaciona, se alimentan y se desafían el columnismo, ¿no? Y la literatura. Es una persona excepcional, que estamos encantados de que venga con nosotros, que es Carina Sainz Borgo, ¿no? Que muchos de ustedes la conocerán, pero voy a hacer una mínima semblanza suya biográfica para situarla en el diálogo que vamos a tener hoy. Es periodista y escritora venezolana, como ustedes bien saben, afincada en Madrid. Es reportera y columnista también del periódico ABC y es autora de novelas de muchísimo éxito, como son La hija de la española, El tercer país, La isla del doctor Schubert, traducida a numerosos idiomas. Y ha sido reconocida con múltiples galardones por uno para nosotros que es muy importante, y aquí que hay columnistas importantes, que fue el 4º premio de periodismo David Gistau. Todo el mundo que le gusta el columnismo en España sabe quién era David Gistau y lo importante que fue en los nuevos columnistas que tuvo España, ¿no? Su última novela, recientemente publicada, es Nazarena, que la ha publicado en Alfaguara, que se la recomiendo, de la que ha afirmado que es una novela para marcar un antes y un después de su propio trabajo. Así que luego hablaremos un poco de ella. El objetivo de hoy no es tanto comparar el columnismo con la novela, no tanto ahí el ver las diferencias y eso, que como rivales, sino de cómo se integran y cómo beben uno de otro en una persona como ella, que es referente tanto con sus columnas, que son muy seguidas, como ustedes bien saben, como con su literatura. Y sin más, le doy la bienvenida a Carina, y muchas gracias por estar y compartir tu tiempo con nosotros aquí en Málaga. Al contrario, gracias por la oportunidad de venir a Málaga, que además siempre es una alegría venir a Málaga, una alegría en general, del espíritu, en serio. Yo que soy médico, ¿no? Y científico, entonces siempre me gusta empezar por el principio, ¿no? Por cómo empiezan las cosas, ¿no? Me gustaría que, con tu propio estilo, nos defina lo que entiendes tú para ti, lo que es una columna periodística y lo que entiendes que también es ahora la novela en nuestro tiempo. Bueno, antes, una vez más, gracias por estar aquí conversando hoy en la tarde. Yo también estaría dando un paseo por el mar ahora en vez de hablar de estas cosas tan serias. No, bueno, mira, citando a David Gistau, que yo creo que probablemente es la bisagra más visible dentro del... Yo nací en Venezuela, tengo 20 años viviendo aquí, digamos que entré al columnismo, al periodismo, perdón, español, con 23, 24 años. Yo venía de una experiencia lingüística previa, es decir, ¿En tu país? yo venía del fraseo, vamos a llamarlo iberoamericano, porque a mí misma ahora me cuesta decir latinoamericano. Y para la prensa y para los escritores de periódicos, digamos en América, aquel concepto como la columna que es un género literario en el periodismo español, es evidente que es incontestable. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en medios, Gistau estaba además en su primera fase del diario El Mundo. Él estuvo como columnista en El Mundo, luego fue a ABC y luego regresó al Mundo. Había trabajado en otros sitios antes, pero digamos que Gistau era la primera voz que yo identificaba de mi edad, que hacía una bisagra entre el mundo anterior, que para mí culturalmente estaba un poco más lejos,
Yo llegué a España en el 2006 y la última columna de Umbral es en el 2007. Me acuerdo perfectamente porque se cerraba el ciclo de Umbral, luego Raúl del Pozo lo sustituye, es decir, todo este rodeo que estoy dando, de alguna manera, es para intentar hacerme entender de que el proceso literario, el proceso de escritura, estuvo acompañado con el proceso de lectura de columnas. Es decir, la columna es el lugar literario por excelencia en la prensa diaria, ¿no? De un columnista se espera lucidez, brillantez, ejecución literaria perfecta, rapidez, que lo escriba a contracorriente, y además se espera que sean canallas, que esa es otra cosa. Del columnista se pide todo y más, ¿no? Sean valientes. Que sean de todo. Es decir, un buen columnista, como dice Miguel Ángel Aguilar, con esa zona de descompresión, un columnista siempre está en aquel sitio donde ocurre la conversación. Pero ¿qué pasa? Que es lo que a mí y por eso empiezo citando a Gistau. Gistau decía que una novela no se saca adelante con estilo, y tiene absolutamente toda la razón. La columna necesitas una idea clara, un tema, un punto de vista, de una lucidez, y la columna es un ejercicio de estilo impecable. Además está hecho para eso, es decir, para de alguna manera apreciar en la belleza del lenguaje la opinión de otros sobre un hecho tan distinto. Aunque uno no tenga nada que ver con su opinión. Aunque no tengas nada que ver con lo que esté opinando esta o aquella persona. Por ejemplo, por las columnas se han dado conversaciones y discusiones apoteósicas. Es decir, desde Elvira Lindo quejándose por la Semana Santa, diciendo cómo es posible que cierren su calle. Es decir, la columna es aquello que creo que te mantiene en la conversación pública, pero con el soporte de la escritura. Es decir, es aquel lugar donde los lectores de periódico dicen: voy a leer qué opina hoy Arcadi Espada de esto. Quiero saber qué dice Camacho de esto. Es decir, es probablemente una de las pocas columnas de lo intelectual, de la conversación. Sin duda alguna, el columnismo y la escritura de prensa te dan musculatura suficiente como para poder abordar otras partes de la escritura. Pero hay un punto en el que se nota claramente cuando hay una voz aventajada en el comunismo, madre mía, perdónenme, está muy mal lo que acabo de hacer. Eso se llama lapsus, me pueden entender, he estado hablando muchos días al respecto. Cuba, ustedes saben, esto de Pablo Iglesias en Cuba me tiene mal. El columnismo es aquel lugar donde tú ves a la criatura mitológica desplegando el plumaje. Y en el caso de David Gistau se notaba clarísimamente que la columna se le quedaba pequeña, que ahí había una cosa más, que es lo que suelen hacer la mayoría. Umbral es eso. El propio Raúl del Pozo, o sea, Raúl en su faceta de narrador y de escritor narrativo se le veía. El punto es que la columna es ese lugar, esa cápsula donde se manifiesta un genio, un estilo, incluso lo pienso, Antonio Lucas, por ejemplo, Antonio, que es un grandísimo poeta, columnista del Mundo. Va a venir aquí también. Que además es brillante, tiene una novela preciosa, Malamar, donde es evidente que su fraseo literario y su fraseo columnista se perciben. Pero el columnismo es una chispa de genialidad en el día a día. Es decir, tienes 520 palabras, 360, dependiendo de más aquí, donde estás todo el tiempo metiendo el dedo en agua caliente, ¿no? Como la novela y el libro, el reportaje, la narrativa requieren probablemente de algo más allá que el estilo, aunque no debería estar, no son contraproducentes. Pero el columnismo, el otro día José Peláez, escribió una cosa fantástica, un columnista del norte, que lo hemos tenido aquí también, y que ha venido acá. Él decía: tengo que escribir, pero no tengo tiempo porque tengo que escribir, ¿no? Entonces, tienes que estar haciendo todo el tiempo textos sobre el partido del Madrid, la crónica parlamentaria, y que eso no le da tiempo a la escritura de fondo. Pero también creo que ese constante trabajo de estar todo el tiempo arando la tierra del lenguaje te permiten que al momento de enfrentarte a una cosa de largo aliento tengas como
tenga suficiente fortaleza para manejarlo. Perdonen que cite a tanta gente, pero es que a mí esta conversación me resulta muy curiosa, porque yo misma me siento extranjera en el columnismo, tal cosa como el género columna, siempre estoy dando la vuelta. Y Juan Tallón decía, o dijo una vez, el columnista mata al novelista, lo mata en la noche, literalmente así, le pega un martillazo y lo deshace, ¿no? Justamente por esa sensación de estar todo el tiempo escribiendo sobre la actualidad. Pero yo sí creo que es un laboratorio que además tiene en el español, en el castellano, vamos a decirlo correctamente. El columnismo tiene en el castellano su lugar ideal, porque no sé, hay una parte importante de periodistas, columnistas iberoamericanos, Leila Guerriero, Martín Caparrós, pero ellos pertenecen a otro pelaje. La crónica latinoamericana suele ser distinta, no se comporta como se comporta la columna. La columna es prácticamente infalible en muchos aspectos. Cuando llegaste aquí en España y nos has dicho tu transición, ¿no?, de acostumbrado a unas crónicas, a unas columnas en tu país que eran diferentes, ¿no?, ni mejor ni peor, diferentes, y tú encuentras aquí que, bueno, que ahí el que triunfa en la columna triunfa de alguna forma es verdad. En la literatura. ¿Tú no viste una diferencia que a veces veo yo con columnistas que dices de América, en el tema de que ellos suelen incluir más ficción que aquí nosotros nunca incluimos? Sí, hay un fraseo, ahora que lo planteas, y intento intuitivamente, ¿no? La escritura de periódicos existe desde que existen los tipos móviles, así de sencillo. Es decir, hay una persona que atestigua la realidad, la mira. Muchas cosas que hemos leído de Dickens o que leímos de Dickens eran producto de trabajo en prensa. O pienso, por ejemplo, no sé, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Joseph Roth, que además es escritor de entreguerras, que te está explicando claramente lo que está pasando en una Europa de entreguerras. Ahí hay un punto de vista, una mirada literaria, sin duda alguna. En la tradición, vamos a llamarla iberoamericana, influida en buena medida por la prensa anglosajona, hay toda una cosa narrativa en su mayor sentido, una historia larga. No necesariamente puede que sea ficción, sí, pero son mecanismos disuasorios, no son mecanismos directos del hecho informativo, y sí se nota muchísimo, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el diario El Mundo, que entonces estaba Cuartango de jefe de opinión, me acuerdo que yo tenía una confusión muy extraña cuando me decían crónica y noticia. Entonces, para lo que mis jefes españoles, castellano hablantes, que esa diferencia es importante. El español es el mismo, todos hablamos lo mismo, pero recuerdo que me dijo mi primer jefe, Jesús Cacho, por favor escribe en castellano, ¿no? Porque mi español era distinto, fraseaba, daba vueltas, todo eso que tú percibes, incluso la misma forma de hablar que yo estoy usando ahora, que estoy dando rodeos por todas partes, es muy, muy característico de una forma de narración. El columnismo español se centra básicamente en esa mirada tan directa, tan incisiva, tan política, y al mismo tiempo que toma posición. Es decir, el columnista toma posición por excelencia, y lo hace con una brillantez gigantesca. No es un rapsoda. Un columnista no necesariamente es un rapsoda, aunque pueda serlo. Recuerdo que cuando llegué empecé a echar para atrás, ¿no?, en el columnismo español ruano, y llegué a Larra, ¿no? Eso me interesa mucho. Cuéntanos un poco ese proceso. A mí la verdad es que me resultó curioso, porque me di cuenta que los grandes escritores de periódicos eran los grandes escritores, por lo menos en España, de los últimos 100 años, 150 años, eran casi todos escritores de periódico. Entonces, claro, uno piensa en Ruano, el propio Delibes, es decir, a medida que yo empecé a retroceder, empecé a darme cuenta que la persona de letras, me gustaría decir el hombre de letras, pero no puedo, es decir, ya me cuesta, es decir, la criatura de periódicos, el hombre o la mujer que escriben, que piensan mientras escriben, se hace en el papel periódico. De repente
llego a Larra, que me fascinaba Larra, me fascinaba todo, me encantaba su dramatismo, lo trágico que es este hombre, aquella cuestión de, si no lo han leído, lo recomiendo enormemente. Tiene varios seudónimos, uno es El pobrecito hablador, que además era dramaturgo, porque además Larra es dramaturgo. Entonces me empecé a dar cuenta que había un ser creador que para poder vivir tenía que vivir del periódico, pero que en el fondo estaba haciendo lo mismo a la vez. Que cedía al columnista, claro. Claro, que es como esa sensación de que el columnismo es como el gimnasio. Para mí el periódico es el gimnasio, es donde el escritor hace trabajo físico, donde genera musculatura suficiente para poder continuar más adelante. Está entrenando continuamente. Yo me pregunto hoy, por ejemplo, estando al lado de la Plaza de Toros de Málaga, Hemingway, ¿no? Hemingway es lo opuesto de eso, es decir, por lo menos yo crecí en la escuela Hemingway leyendo a Hemingway, como Hemingway se inventó un montón de cosas que le parecían fantásticas, es decir, los toros que él cuenta. No tenía ni idea de toros. No tenía ni idea de toros, y también tengo la sensación de que tampoco tenía ni idea de París, ¿no? Pero él te cuenta el París de Gertrude Stein y que lanzan mandarinas y tú dices, coño, esto está bien escrito, pero ese Me lo creo. Claro, me lo creo, pero es un ejercicio autoral, es decir, él está haciendo un ejercicio. El tipo de periodismo que yo tenía en mi cabeza era ese periodismo anglosajón, que siempre he denostado del nuevo periodismo porque me provoca quitarme el zapato y pegarle a alguien cuando lo dice, porque Chávez Nogales ya era muy aventajado con respecto a los 50, 60. O sea, de repente que uno vea una criatura como Chávez Nogales en los años 30 haciendo esas crónicas y sobre todo esos ejercicios de estilo. El libro de Belmonte. Y la biografía de Juan Belmonte. Claro, él realmente asume una voz que no sabemos de quién es. No es la voz de Belmonte, tampoco es la suya. Hace cosas impresionantes técnicamente hablando. Y recuerdo que cuando lo leí hace un montón de años, hay un momento, hay una ganadería que pertenecía a un dictador venezolano, Juan Vicente Gómez, que era la ganadería de Guayabita. Y Chávez Nogales expone un intercambio en Guayabita con Belmonte, ¿no? Y claramente esto es un ejercicio de periodismo, porque lo es. O sea, él está basándose en hechos que son ciertos, pero la disposición era absolutamente perfecta. Entonces, claro, son esas cosas que a veces da pena en el sentido castellano, a veces da dolor que teniendo un idioma en común, yo no supiera quién era Chávez Nogales, por ejemplo. Eso me da un dolor tremendo. Si yo hubiese descubierto a Chávez Nogales con 16 años, hubiese cambiado. Mi percepción habría sido mucho más amplia que pensar que el nuevo periodismo es Beth Ann y la macrobiótica. Bueno, muy bien, sí, está muy bien. O incluso yo tengo esta discusión mucho con compañeros de profesión. García Márquez es un enorme narrador, es un grandísimo narrador. Pero tengo la sensación de que García Márquez en otro contexto habría podido dar más. A lo mejor me van a caer piedras en este momento, pero me van a caer todas unas sobre otras. Porque el modelo anglosajón de la prensa en América no tiene que ver. Tuvo una influencia tremenda. En España el columnista es en sí mismo un creador literario. O sea, Había una historia que aprovecho y seguimos con esta conversación, que contaba Chávez Nogales, y aquí tenemos un experto en Chávez Nogales como es Agustín Rivera, que decía que para saber cuando Juan Belmonte iba a América, para saber si había triunfado o no, uno iba a su casa, ¿no? A la casa que tiene en Sevilla, y tenía loros, traía loros de muchos colores. Si veían, era como una forma de triunfo, ¿no? De decir, he triunfado y me he traído un montón de loros de donde había toreado, ¿no? Entonces, los amigos iban a su casa y si en el patio veían un montón de loros por allí sobrevolando, decían, ha triunfado en América, ¿no? Has comentado una cosa muy importante, que Chávez Nogales, pues bueno, afortunadamente ha sido recuperado, pero era, de alguna manera, fue un gran desconocido en una época. Ahora me gustaría que me contaras, porque eso nos interesa mucho a los que escribimos y a los que nos gusta leer columnas, referentes más cercanos aquí en español, ¿no? Cuando tú llegas aquí y dices, bueno, joder,
tengo que leer, igual que tú has dicho que tiraste para atrás de Larra y todo eso, pero bueno, tengo la suerte que estoy compartiendo redacción con no sé quién, Sí, claro. o leo todos los domingos a este o el sábado. ¿Quién te llama a ti poderosamente la atención, influye en ti como columnista? ¿A lo largo del tiempo? Sí, digo, aquí en España y empieza a verlo realmente los contemporáneos casi tuyos, ¿no? Bueno, fue un proceso interesante porque fue empezar hay la percepción desde América que hay del colonialismo español son las firmas, digamos, de aquellos periódicos. También es verdad que estamos hablando de otro mundo, es decir, el mundo de papel. Antes era más difícil, hace 20 años no era tan global como ahora. Antes Muñoz Molina era Muñoz Molina y donde fuera, ¿no? Lo digo porque el acceso a la información es privilegiadísimo, es instantáneo, es decir, hoy podemos leer incluso un columnista que sin estar estrictamente asociado a un periódico son personas que nos interesa leer, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que dentro del columnismo español hay una impronta muy fuerte iberoamericana. Ha pasado, por supuesto, las tribunas de Vargas Llosa eran un elemento que comunicaba a las dos orillas del lenguaje, ¿no? Sabater siendo la persona de ideas públicas que siempre estuvo metida en la cosa pública, el debate público, en todo su trabajo tanto el Foro de Hermoa, su papel como columnista, Ética para Amador, Política para Amador, que además son libros con los que se estudia. Forman parte de los programas de estudio tanto escolares como universitarios, ¿no? Entonces, claro, es ese referente que probablemente tengo en mi cabeza, Azúa, Félix de Azúa, que para mí Azúa, aparte de un columnista, era un intelectual, que ahí empieza lo divertido de esta conversación, que normalmente aquel que hace ejercicio de una columna hace un ejercicio intelectual y se le reconoce una autoritas, ¿no? En el momento de su forma de interpretar políticamente algo. Camacho, por ejemplo, para mí Ignacio Camacho está mal porque es de mi periódico, que no estoy a andar barriendo para casa, pero a mí la lucidez de Camacho me parece extraordinaria. Luego hubo otros periodistas que a mí me resultaban tremendamente atractivos, Ramón Lobo, por ejemplo, y eso que Lobo estaba en las antípodas de lo que yo pensaba. Además, Ramón Lobo era un señor particularmente aguerrido, guerrero, de toda esta generación de Alfonso Guerra, pero claro, debo decirte que mi relación más directa puede que sea con la generación que ha hecho referencia de Gistau. O sea, porque realmente Gistau era como además, una de las cosas que más me gusta de Gistau es que tenía un cosmopolitismo tremendo. Es decir, era un tipo cosmopolita. Él vivió en Argentina, un tiempo se casa con una chica argentina y Gistau tiene un repertorio muchísimo más amplio del idioma, era muchísimo más, mucho más polivalente, y creo que para los que éramos becarios en aquel momento, Gistau fue un referente, fue una impronta para bien. Es decir, y yo recuerdo haber trabajado en el Diario del Mundo persiguiendo a David, diciendo que quería leer a Guita Lés, que quería leer, y además Gistau daba miedo, ¿no? Era un señor así como muy grandón, con una camisa de sí, entonces tú ibas y entonces él iba así, sí, te escuchaba, ¿no? Y claro, a medida que ha pasado el tiempo y me he ido haciendo mayor, me he preguntado si no hubiese sido mejor que Gistau escribiera menos periodismo y más novelas, ¿no? Que esa es la gran, o más libros. La columnista, están todo el tiempo empujando la piedra de la realidad, que se va a volver a caer, ¿no? Y está una y otra vez haciendo ese trabajo, que es un trabajo fantástico. Pero al mismo tiempo mi pregunta es, ¿y no habrá un momento en el cual la voz del columnista tenga derecho a hacerse una voz autoral? Esa es una cosa que me llama muchísima atención. La muerte de Gistau a mí me lo puso aquí, enfrente, esa diatriba, esa pregunta. He visto gente tan brillante y tú dices, bueno, ¿acaso la escritura de prensa no merece la brillantez? Pero es que
se va. Sí, se va. Se va. De hecho, hay una editorial, se llama Círculo de Tiza. Ellos ya tienen sus 10 años, pero el primer libro con el que salen son recopilaciones de Umbral, ¿no? De cuánto tuvo que quitarle el día a día, ese chascarrillo del día a día para que fueran... Claro, para que no resultara extraño. Para que no resultaran extrañas, ¿no? Entonces, a mí esa simbiosis entre la criatura de periódico y la criatura de libros, y con una todavía peor que esa, que es la criatura de tertulia. La tertulia, ¿no? Claro, es decir, hay ejemplares únicos. Juan Manuel de Prada es un ejemplar de pura raza narrador y de pura raza columnista. Entonces, claramente, esta cuestión de la persona que está escribiendo y al mismo tiempo está opinando es como si le quitaran terreno. Si le quitara terreno el yo columnista a su yo, no sé cómo llamarlo, autoral, no sé si decirlo así. Porque participa de un relato ya, no solo de... Sí, también es cierto, lo dijo Juan Manuel de Prada en una entrevista en El Confidencial hace 15 días, ¿no? Es decir, eres colocado en un determinado lugar. Eres colocado en un determinado lugar político, ideológico, de la cabecera en la que estás, ¿no? Lo cual en principio no debería extrañarle a nadie porque el mundo es así, ¿no? Pero sí noto que hay una zona difícil, una zona en la cual aquel que escribe tiene que tener muy claro cuándo termina uno y cuándo empieza otro, porque normalmente si no, no se permiten. Por ejemplo, Javois. A mí Javois me encanta como novelista, me gusta muchísimo. O sea, él tiene 3 novelas, bueno, Javois además que forma parte, digamos, de este ecosistema de columnistas jóvenes que yo creo que David Gistau, él, Lucas, crean un universo muy reconocible en el cual los más jóvenes tendemos a ir hacia ellos porque son con los que nos relacionamos en el día a día, ¿no? Relacionarnos en el día a día, digo en el sentido de la actualidad, de contenido, de la actualidad, ¿no? A mí Javois me encanta como novelista, me fascina. Como columnista con él tengo otras apreciaciones. Entonces digo, bueno, yo tengo que ser capaz de separar al columnista del novelista y no meterlos en un mismo saco, que es una de las cosas que yo creo que a veces puede ser bueno y a veces puede ser malo. El lector de periódico es como el que sabe de fútbol, o sea, no te perdona tonterías, es decir, es como todos los periodistas de fútbol dicen que si no sabes de estadística no te lo va a perdonar, una persona que sepa de fútbol no te lo va a perdonar, que un columnista no sepa manejar el material con el que está, creo que los lectores no lo perdonan, ¿no? Y saben perfectamente cuándo les estás metiendo gato por liebre. Quiero entrar a eso porque a todos los que estamos aquí esta tarde y hemos venido a escucharte, me interesa también tu visión, indudablemente, pero también cómo construyes tus columnas, ¿no? Cómo construyes tu estilo. Si eres una persona que escribe, bueno, hay de todo tipo de perfiles, ¿no? Escribe de un tirón, si estás 2 horas con la primera frase y el título y luego ya te sale. Cuéntanos un poco tu proceso creativo, que la intimidad del columnista, que no suele gustar mucho a los que... A mí me encanta trabajar bajo presión. Es decir, con presión. Bajo presión. Las columnas me salen bien en 15 minutos. Esto suena así como una chulería. Mira, me acuerdo una vez que yo trabajaba en Voz Populi con Jesús Cacho y había ocurrido un episodio en Venezuela particularmente importante. Yo no quería escribir más de Venezuela porque yo me había ido, porque yo no quería escribir. Por supuesto que me llama mi jefe, la escribes, hazte no sé cuántas palabras, ¿no? Por supuesto que yo no me iba a poner a patalearle, ¿no? Así que y en 10 minutos salió un texto visceral y salió completo. Lo mismo me pasa en distintas circunstancias. Por ejemplo, trabajar bajo presión para mí es saludable. Siempre trabajo con una frase, siempre hay un disparadero, siempre hay una palabra, siempre hay una imagen, ¿no? Indigente moral, por ejemplo, digo, por aquí tienen que tirar las cosas. Digo indigente moral porque es el que tengo más cercano en la semana. Pero también creo que el trabajo de una persona, un lector, se manifiesta. Cuando tenemos una conversación con una persona que es lectora, tú dices, qué gusto, qué apreciación tiene de un mismo hecho, porque el trabajo lo tiene hecho de antes, ¿no? Y creo que un columnista y una persona que tiene que ser un lector en todos los niveles, ¿no?
tiene que ser capaz de leer la superficie de un episodio y al mismo tiempo de identificar las cosas que están por debajo, ¿no? Luego está mi jefe, Rafa Latorre, que siempre se ríe, Rafa Latorre, columnista del Mundo de la Brújula, que él siempre se ríe de los tópicos, ¿no? Que es como cuando un columnista empieza, ya vamos a empezar con el Capitán Ahab, ¿no? De que intentan comparar a los políticos con el Capitán Ahab y Moby Dick, pero sí creo que hay una síntesis entre sensibilidad, elementos, haber vivido, haber leído, y un elemento innato que es el lenguaje, que el lenguaje salte, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar es que te den tiempo para escribir las cosas, es lo peor. ¿Y las repasas mucho? Porque has dicho que te salen de forma, ¿no? Así, después de haber hecho tu proceso previamente, pero hay columnistas que dicen, bueno, la tengo que repasar 300 veces antes de... Yo he visto columnistas escribiendo columnas en bares y además en el teléfono, así. En WhatsApp. En el blog de notas. Yo no llego tanto a eso, yo las hago en taxi. No, pero ya fuera de chiste, me van a perdonar la butad. Creo que hay una relación intuitiva, porque la columna es urgente, es ya, es ahora, es en este momento, lo cual es buenísimo y al mismo tiempo es... Porque una columna se te puede quedar Coja. tiesa, No. o sea, en lo que transcurre, en el transcurso de una jornada informativa, ¿no? Pero también hay un columnismo que me gusta mucho, y eso que los peleo con ellos en general. Digo con ellos porque la mayoría de los columnistas son hombres. Hay un lugar de la columna literaria en España que es ese lugar imperceptible, fugaz, poético. A Peláez se le da muy bien eso, por ejemplo. Peláez, cuando describe a un padre divorciado de vacaciones, que son esos momentos en que tú dices, está la columna de opinión y luego está la columna, ¿no? Ese momento completamente como un paréntesis que se parece mucho a lo que sería el relato. Hay un escritor que me gusta mucho, si no lo han leído les invito a que lo lean, se llama Jorge Fernández Díaz, comunismo otra vez, es argentino, y él dice y plantea que en los escritores españoles el relato es menos común, el ejercicio del cuento está menos empleado porque es la columna lo que priva, lo que prevalece en un escritor. Y yo le decía, ahora que lo pienso, desde el punto de vista económico, es normal que a un escritor le pidan, escríbeme un cuento, ¿no? Pero normalmente un escritor que quiera ganarse la vida es una columna. Entonces de repente vemos a Manuel Vilas escribiendo columnas, al propio Luis García Montero, es decir, no es estrictamente de su área, pero terminan volcados allí. Entonces eso hace que muchos episodios humanos que están contados, que aparecen un día en el periódico, que estás leyendo, son bellísimos. Hay un escritor, Tomás Eloy Martínez, argentino, que yo creo que él fue de alguna manera una síntesis entre eso, entre esa crónica iberoamericana y el columnismo. El columnismo es de verdad, como género, complicadísimo de explicar, porque además la columna tiene una extensión, así de sencillo. Su nombre la delimita, es una columna. Ya está, no es un reportaje, no es una crónica, no. Tienes que tener un ejercicio de estilo limpio, entrar y salir y como una buena estocada. ¿No? Ni ladeada, ni no, es decir, tiene que ser preciso. Y creo que ahí va un poco implícito el oficio de haber leído, de haber visto, e insisto, yo creo que hay maestros a los que da gusto leerlos, es decir, lo pienso porque en estos días, cuando hay un periodista, Miguel Ángel Aguilar, que es brillante, además, murió Raúl del Pozo, entonces se hizo una capilla ardiente para él, y Miguel Ángel Aguilar, Miguel, ¿cómo estás? Pues te prometo que tengo hechas todas mis revisiones, estoy vivo. Claro, porque en esa semana había muerto Onega y Pozo, ¿no?
Y pienso en esto porque además Miguel Ángel Aguilar fue de los que narró las últimas ejecuciones del franquismo. Él es físico, pero tiene una intuición para narrar. Sí, de formación científica, claro, pero es un hombre, como tú has dicho, una persona de letras. Pero de letras y de una intuición, de un sentido agudo, ¿no? del lenguaje, de una serie de ironías y de cosas que yo creo que convierten, ya no me refiero al columnista, que convierten a una persona que escribe en un buen escritor, ¿no? Y yo lo pienso, por lo menos toda esa escuela, esas cartas bellísimas que hacía Umbral en la radio de León, que le hacía una carta a un... Carta de noctámbulo. Claro, le hacen la carta a un hombre, que una persona que bebe, ¿no? A ver, no tenía absolutamente nada de noticioso, pero era absolutamente relevante. Y es ahí, en esos lugares, en esos eslabones, donde creo yo que la escritura de prensa y el columnismo rejuvenece por eso. ¿No crees que en el fondo, en la columna, los que escribimos columnas, en el fondo hay un relato del propio yo, ¿no? Sí, claro. Y a veces, como uno puede prevenirse de no exhibirse demasiado, ¿no? De llegar a un equilibrio de que no se coma el personaje al hecho noticioso, ¿no? Mira, sobre esta historia, sobre esto, hay un episodio, ¿me permites que, claro, que eche supuesto, cuentos y estas cosas? Hay figuras, es decir, por ejemplo, hay grandes escritores que terminan teniendo columnas, ¿no? Y los escritores tienen una vida tranquila, en principio. Yo adoraba a Javier Marías como columnista, lo adoraba. Me encantaban porque de repente igual atizaba a Blanca Portillo por haber reescrito un clásico, como decía que la gente que iba en Segway por el centro de Madrid era tonta, ¿no? Es decir, claramente había una persona que estaba en su espacio del mundo y que tenía que comunicarse con el otro. ¿Qué pasa? Un día Arturo Pérez Reverte hace una presentación de Falcó, de Eva. Arturo tiene amigos de todos tipos, muy distintos, muy heterogéneos, y tiene un grupo de amigos importantes que son todos grafiteros. Entonces, en la presentación estaba en el público sus amigos escritores, estaba Javier Marías, y aquí al lado estaba un señor que se llamaba El Loce. El Loce era un grafitero, un personaje particular. Los dos murieron, tanto El Loce como Javier Marías. Entonces Javier Marías se sienta muy serio y tal, y empiezan los grafiteros a hacer ruido, no prestan atención. Entonces se da este típico circunstancia de generaciones distintas. A la semana siguiente hubo algo, intercambiaron frases los grafiteros y Javier Marías saca una columna en la que dice: he estado a punto de jugarme la vida, ¿no? Exagerando todo el encuentro con los grafiteros. Entonces Loce decía: a ese señor no le pasa nada importante, porque si para él yo soy noticia. Decía: no, lo que pasa es que ustedes pertenecen a mundos muy distintos, le dije yo. Y en el mundo de un señor como Javier Marías, le digo, tú eres una criatura extraña, le digo. Y esa aparición en la columna me pareció de un enternecedor. Y es noticia para él. Y era, claro, pero entonces se descojonaban todas: Javier Marías, ¿qué pasa? Nunca has visto un grafitero. Pero justamente el espacio de prensa son esos lugares donde eso ocurre. Por supuesto, yo no sé si se volvieron a encontrar o no, pero son esos momentos en los cuales muestras de ti mismo, muestras tus flaquezas, muestras tus sorpresas. A mí hay un tipo de columnismo que me gusta mucho y le tengo mucho miedo al mismo tiempo, que es el columnista doméstico. Aquel que sí, pero no. No, pero ese sí. columnista que siempre está reivindicando un espacio extremadamente íntimo y personal, ¿no? Donde convierte su punto de vista en ley, que es un poco lo que podría ser el ejemplo de Javier Marías, pero también es verdad que es un tipo de columnista que tiene otra apreciación, ¿no? Millás, la mirada que tiene Millás sobre las fotos es única, es suya, pero es otra variante del columnismo. Igual, dentro de un mismo columnista podemos tener varias versiones de una misma criatura, ¿no? De repente puede estar el columnista político y de repente lo podemos tener en una versión quizás más vulnerable o más... que es probablemente donde está la materia literaria, ¿no? Del hecho periodístico o del hecho de leer, porque periodismo es leer, estamos leyendo, ¿no?
y le da su lado humano y le da el sentido a lo que para lo cual nos comunicamos. Otra cosa que me encanta, por ejemplo, son las peleas entre columnistas. Son las cosas más divertidas que hay en el mundo. Por desgracia cada vez hay menos. Cada vez hay menos, eso es verdad. Además, no prescriben, Javier Cercas y Arcadia Espada tuvieron una enganchada, ¿eso fue hace cuánto? ¿10 años? Claro, sí. Fue hace como 10 años y yo creo que todavía sigue estando como sobre aquello si un escritor podía rellenar con ficción aquello que no podía encontrar en la historia real, ¿no? Y bueno, si no la han leído, búsquenla porque es fantástico, se les fue la olla a los dos, porque uno empieza a ficcionar sobre la vida de otro, Arcadia Espada sobre Javier Cercas, pero claramente hay un ejercicio, son como unas justas, ¿no? Es decir, es como vamos a... Como un duelo. Como un duelo, tal cual. Entonces, bueno, yo quiero pensar que la tradición se revisita y se rebusca a sí misma. Creo que dentro del polemismo, del colonialismo, hay figuras clarísimas, ¿no? Está Olmos, que Olmos es una especie de criatura que revive. Ahí donde el agua está calma, Olmos levanta una tormenta y de repente nos ponemos a hablar de un tema, que eso me parece saludable, me parece bueno. También hay un tipo de columnismo que yo creo que es el que más nos afecta, sí, a mí, a las mujeres entre determinada edad, porque lo femenino en las columnas no puede ser una imposición ni puede ser una cuota, pero tienden a formarse bandos, ¿no? Es decir, hay un tipo de columnista mujer que tiene un poco el perfil de contestación al discurso hegemónico de una izquierda, entonces te conviertes en una especie de corresponsal en el mundo woke, y eso es interesante. A mí me cuesta mucho, ¿no? Porque empieza esta especie de opinión corporativa, ¿no? Sobre si un hombre puede opinar o no sobre un hecho de la manada. Con la manada se notó muchísimo todo eso, ¿no? En la opinión que un hombre podía tener de un mismo hecho, la opinión que una mujer debía tener ideológicamente, tiene una serie de modulaciones que yo no estoy muy segura de que eso haya ocurrido hace 20, 30 años, no estoy tan segura. De alguna forma, Karina, también, y aquí lo has comentado en esta respuesta última, opinar es exponerse, ¿no? Y cada vez uno puede llegar a tener como prevención a no tocar determinados temas, ¿no? A autocensurarse, a ser foco de críticas importantes que te afectan a tu vida. ¿Eso cómo lo llevas? La exposición esa pública y ahora multiplicada por el tema de las redes, ¿no? No lo sé, porque es que yo suelto improperios de manera... en ocasiones soy muy honesta y el ser honesta me trae problemas. Estoy consciente que hay días en los que sería mucho más fácil escribir una columna para apedrear a un político que todo el mundo apedrea, en lugar de decir, esto no lo hemos visto. No, es decir, vamos a ver como un buen ejemplo que tenga sentido. Hay temas en los que por defecto tú sabes que vas a salir bien parado. Prefiero escribir de un tema sobre... Es mucho más sencillo escribir contra Trump. Por ejemplo, ahí nadie se equivoca, ¿no? Trump es un personaje juzgable, pero es fácil, igual que es fácil hacer una columna, no me malinterpreten, por favor, fácil hacer una columna contra Sánchez, porque ya se va generando un género estilístico y periodístico a ver quién es el que más agudamente deshace al personaje. Pero hay momentos en los que yo creo que lo interesante serían los lugares problemáticos del columnismo, ¿no? Que probablemente son los que tienen que ver con la profesión. Es decir, que un columnista le afea a otro algo. Puede parecer una pelea endogámica y corporativista, pero a mí por lo menos me parece que es interesante y es de los lugares más incómodos, ¿no? Creo que una columna de opinión también tiene que dar pie a la diferencia, pero es toda la diferencia respetuosa, ¿no? Yo no tengo por qué opinar corporativamente. De la misma manera que hay cosas, por ejemplo, yo trabajo en un periódico monárquico y católico, lo tengo clarísimo, es decir, y mi margen de opinión tengo que respetar aquellas cosas en las cuales
para las cuales trabajo. Pero tengo que, dentro de esa línea, tengo que encontrar la suficiente riqueza del lenguaje y del espíritu para disentir de algunas cosas. O sea, creo que justamente ahí, en los mimbres, es que tiene sentido. Por ejemplo, hay un tipo de columnismo que yo peleo mucho con ella. Es una conocida, Nuria Lavari en El País. Nuria es una mujer brillante, pero su columnismo militante, ¿no? Y yo le digo, yo estoy de acuerdo contigo y a la vez no estoy. O cuando digo, antes me gustaba más, es decir, antes me gustaba más leer a Elvira Lindo para ponerme de mal humor. O como yo le decía a Jorge Bustos, Jorge, me encanta leerte para discutir contigo, porque además tiene unas columnas, dígame una que hizo de La Pedroche en unas campanadas que era pura dinamita, ¿no? Justamente de las cosas que yo quisiera leer en un columnista, y yo creo que a los lectores les pasa, es a ver cómo me cabrea hoy. A ver qué punto de vista opuesto al mío me lo puede dar, porque para leer un ejercicio de reafirmación unánime y sin ninguna, bueno, ya eso lo sé, o sea, pues entonces para eso no, o sea, creo que básicamente en lo correoso, en lo difícil está justamente lo interesante. Hay gente, por ejemplo, con una chispa y con una juventud. Nieto, justamente Jesús Nieto hace con 3 pétalos de algo, hace una belleza. Es decir, es lo extraño, la curiosidad. Y a mí lo que me parece que es un vicio es claramente tomar posición de en qué lado voy a estar, ¿no? Y acomodarte, ¿no? Acomodarte y ponerte a soltar improperios, ¿no? O afirmaciones. Creo que el columnismo es un ejercicio de inteligencia, de curiosidad. Y prueba de ello es que muchas veces estamos viendo con las redes sociales, con las plataformas, que han existido formas de editorialización realmente brillantes. Yo no voy a decir que Dios Tuitero es un columnista, pero quiero decir, ahí hay un ejercicio, ¿no? Sí, los 140 caracteres había ahí como en decasílabos, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Claramente. Entonces, por ahí, últimamente la prensa está atravesando momentos de muchísima incertidumbre desde hace 20 años para acá. Y fíjate, qué curioso, lo único que no merma es la opinión. Rarísimo. Es una cosa que a mí me extraña, me llama la atención, porque los lectores siempre querrán encontrar un espejo o un punto o sea, necesitas un punto de... Bueno, son columnas a las que asistes. O a la cual apedrear, o la cual embestir, ¿no? Entonces, tengo esa sensación, no sé si creo que hay mucha polarización. Me parece un columnista sometido al escarnio, que cada vez se ve más, ¿no? Cuando alguien se vuelve viral, pero bueno, creo que se vuelve viral muchas veces sin haberlo leído. Pero bueno, puede que sea el signo de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, estamos realmente todos muy enfadados y muy crispados y muy nerviosos y como ansiosos, además, de ser leídos y de contestar y de... Yo no sé si eso existía hace 20 años. No existía porque no había las métricas que tenemos ahora. Antes uno escribía, bueno, tú lo habrás vivido, para el periódico en papel y no se sabía cuánto te leían. Yo recuerdo a un director antiguo de Sur que decía, pues si te mandan una carta al director, piensa que te han leído 5.000, ¿no? Pues claro, ahora saben perfectamente cuántos te leen. Entonces te dice, tú eres un columnista buenísimo, pero no te lee nadie. O la gente se ríe de ti, pero es el que más lee en el periódico, ¿no? O sea que ahora la dictadura de la métrica... Me interesa ahora una cosa, que estamos llegando casi al final, aunque parezca mentira, pero bueno, nos quedan alguna preguntilla todavía antes de darle el paso a ustedes. Quiero ahora que cojas tu traje, ¿no?, de novelista y cuentes un poco la gran diferencia que es cuando uno ha estado por la tarde escribiendo una columna y luego llega por la noche y empieza a seguir con su novela, ¿no? ¿Tú cómo te ves? Bueno, yo no soy muy funcional, es decir, normalmente una persona diría, yo diferencio mi trabajo de periodista del de escritor. Yo soy muy desordenada, puedo estar haciendo 2 cosas a la vez, sin ningún problema. Mi jefe no lo sabe, pero he escrito muchas páginas de mis novelas en la redacción.
No diferencio el tiempo. No son departamentos estancos. Te lo prometo que no. Por supuesto que hay momentos en los que tú dices, tienes que entregar la columna, dale ya, ¿no? Es decir, no es que voy a escribir a la vez un reportaje y una novela, pero se han prestado cosas, ¿eh? O hay momentos, por ejemplo, en los que estoy obsesionada con un tema en la novela y dije, uy, esto es para la columna, dije yo, esto es como, este tema me viene bien sacarlo. Pero normalmente, además, hago lo mismo para la columna y para la novela. Siempre entro como en un momento de necesito estar fraseando algo, he leído algo tengo en la mano, algún libro tengo en la mano, siempre tengo algún asidero de algo que esté leyendo para poder saltar. Eso, punto número uno. En las novelas lo hago de manera deliberada porque son temas, y en la columna porque creo que tiene que haber algo que alguien ya haya pensado antes que ilumine determinadas cosas, ¿no? Entonces son procesos bastante similares. Mucho más agradecida a la columna, por supuesto, porque inmediata. Y porque ya sabes, una columna, yo sé cuándo funciona una columna a la mitad. O sea, ya sé por dónde va, sé si me voy a morir ahogada en la orilla o si sale bien, si no, una novela no. Una columna no tienes el día siguiente, o sea, ni la lees. En cambio, tú te levantas al día siguiente una novela y dices, coño. O sea, hay un trabajo de volver atrás, pero creo que una necesita de la otra. Es decir, si yo estuviera todo el tiempo anclada en el espacio de la novela, me habría quedado ahí, me habría hundido. Necesito salir, tomar aire y volver otra vez, ¿no? Como dice Camacho, dice que Ignacio Camacho dice que cuanto más escribes, mejor escribes. Entonces no los diferencio, no sé diferenciarlos en el tiempo lectivo, por decirlo así, no sé diferenciarlo ya en los formatos. Yo antes, por ejemplo, todo lo escribía en el ordenador o en libretas, ahora todo lo escribo en el teléfono. Lo cual es curioso porque igual tengo una columna como tengo metido un primer capítulo, es decir, hay un absoluto quilombo ahí montado, ¿no? Que creo que en algunas cosas me hace bien, hay gente que dice que no. Tengo una persona que me dice, Karina, las novelas no son reportajes, no se terminan de un día para otro. Bueno, muy bien, ese será tu punto de vista. Pero claro, luego pasa una semana y dices, ay, sí, había que editarlo, ¿no? Pero sí creo que le hace mucho bien el uno al otro. ¿Y en el futuro qué te ves? ¿Más columnista, o sea, profundizar en tu faceta esa, o más novelista? O sea, si tú te dejáramos elegir, pues me dedicaría solo, si pudiera, solo a las novelas y no me dedicaría ni un minuto a las columnas si pudiera, ¿no? O lo contrario, o las necesitas las dos. Necesito las dos, no podría dejar de hacer una ni otra, no podría porque sin la prensa estaría básicamente amputada. O sea, sin la prensa me faltan cosas, no me faltan. ¿Para qué negar? De hecho, creo que un narrador necesita estar metido en el mundo, sea cual sea. Por ejemplo, a mí me encantaría ser médico. Creo que si fuera enfermera escribiría muchísimo mejor. Es decir, esa idea de que, cuando me refiero a estar en contacto con otras cosas, ¿no? Y la prensa en general es lo que te permite estar en contacto con gente muy distinta y te permite tener acceso a lugares en los que tú dices, uy, yo por aquí quiero entrar, ¿no? Que también como persona normal y corriente se puede hacer sin ningún problema. Lo que hay que aprender a diferenciar es el camino de ida y de vuelta, que a mí me cuesta, por ejemplo. Hay muchas historias y me pasa mucho cuando me dicen, bueno, ¿y por qué elegiste una novela para contar esto y no un reportaje, ¿no? Y pues además siento claramente que hay un reproche, ¿no? Y bueno, porque el reportaje me obligaría a vender a mi personaje, no a venderlo, pero me obligaría a buscar la otra versión, me obligaría a convertirlo en un objeto de estudio. La novela me permite entrar a la contradicción del personaje y yo irme por ahí. Patria, es lo que pasaba con Patria, ¿no? Una de las cosas que creo que Aramburu, esa novela fue tan potente y al mismo tiempo generó tanto rechazo, es porque nadie se quería ver retratado ahí. Es decir, hay retratos de Patria que no eran cómodos, ¿no? En un reportaje eso sería más difícil de mostrar. Se puede enseñar,
pero sería más difícil. Tendrías que someterlo al método y el método lo ahogaría. Entonces no me parece que no tiene sentido renunciar a ninguna forma de la palabra. Incluso te diría que, por ejemplo, la radio, que la radio para mí es la materia prima del columnista por excelencia. Ese fraseo de la radio. Y la contención, ¿no? Y además es que todo lo que tienes que decir tiene que estar escrito para no perder el tiempo. Es decir, hay una precisión Y mucha gente que no ve cómo se hace la radio, creen que es como mucho más artística en el sentido artesanal, ¿no? Y está todo súper tasado. Está medido, igual que la palabra pronunciada tiene que estar escrita con los que hacen bien las cosas, porque también hay mucha gente que hace unas absolutas bodrios. Pero sí creo que las formas de la palabra, de la urgencia, tienen que estar. Hombre, no lo sé, a mí me encantaría haber sido Thomas Mann. No creo que tenga el mundo interior de Thomas Mann, o me encantaría haber sido Milan Kundera, ¿sabes? No lo sé, pero con las intuiciones de mi tiempo, creo que los periodistas de periódicos, los escritores de periódicos, tienen o las personas interesadas en lo que la rodea tienen más relación con un libro que valga la pena ofrecer. Porque yo no sé ustedes, pero a mí es que me da muchísima pereza leer a una señora de 30 años que ha descubierto que es bisexual. Me parece fantástico, la verdad, yo lo aprecio, pero creo que hay un ejercicio de narcisismo. No me malinterpreten, esto sacado de contexto va a sonar mal, pero creo que la pandemia en general nos encerró en una cajita, ¿no? Claro, de repente nos encerramos todos en nuestras casas y nos vimos confrontados con nosotros mismos. Las redes hay una sensación de que aquello que yo siento y veo predomina sobre el resto de las cosas, entonces yo me siento... Y ahora con los algoritmos es así, claro. Entonces, claro, debería haber un punto intermedio entre yo quiero ser Jack London, ¿no? Y salir por el... Un colmillo blanco. Claro, ¿no? Y yo y mis circunstancias. Entonces, creo, y por eso insisto, que además la escritura de periódico es escribir para ganarte la vida, básicamente. Es decir, es un trabajo. Lo cual es bueno y le da una dimensión útil a eso. Entonces yo no sé hacer sonetos, y si se me ocurriera meterme a hacer sonetos estaría fatal, o sea, no podría, no creo que tenga que elegirse, y ya con esto me callo. Hace un par de meses Carrer vino para acá a promocionar la nueva novela y tal. Yo lo había visto hace unos par de meses antes en otro sitio. El tipo no quería dar entrevistas, porque cuando viene de promoción viene blandito, o sea, porque ya lo han apalabrado. Pero el tipo no quería dar entrevistas. Me topé con él y le intenté entrevistarlo de manera encubierta, ¿no? Por supuesto que se dio cuenta. Entonces yo le digo, usted detesta a los periodistas, ¿no? Entonces me dice, ¿qué va? Me decía, ¿cómo los voy a testar? Es lo mejor que puede pasar en el mundo. Me decía, imagínate, me decía, hay escritores que hacen cuentos, ¿no? Así como diciendo, y yo hago reportajes, ¿no? Y yo dije, con toda la ironía que tenía ahí, estaba diciendo una cosa que era cierta. Un reportero de cualquier disciplina tiene que ir hacia el mundo. Yo creo que un narrador, si se queda muy metido dentro de sí mismo, se amojama y se seca. Bueno, pues hemos llegado al final del diálogo. Yo creo que ha sido exquisito, ¿no? Todas tus reflexiones que nos has hecho, que has compartido con nosotros de forma generosa, y ahora le damos un poco a la luz y damos el turno para alguien de ustedes que quiera hacerle alguna pregunta a nuestra invitada. Nosotros estaremos encantados, sobre todo ella, de responder. No sé si hay alguien por aquí, y si no, pues bueno. También podemos hablar mal de los periodistas. Será un gusto. Aquí Agustín tiene... Bueno, Karina, ha sido un placer de verdad, y también José Antonio, que ha sido un debate bastante nutritivo. Yo quería preguntarte, Karina, por la dicotomía que siempre hay en el periodismo entre lo urgente y entre lo importante.
y la economía de la atención, es decir, las continuas distracciones que hay en radio, en redes sociales, o dice, oye, léete este reportaje o léete ese columnista, pero hay que escribir un poco enlazando en la columna de Peláez, que me pareció el otro día que dejaba un tema muy anclado a nuestro tiempo, a este tiempo. Gracias. Sí, es cierto que, Agustín, tú lo sabes, es decir, lo urgente y lo importante. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no sé si contesta, pero creo que va. Leonardo Padura, que publicó a comienzos de año una novela que se llama Morir en la arena, una novela devastadora, moralmente devastadora, es el retrato. Padura nunca ha sido de escribir, Padura siempre trabajaba con su Mario Conde, o sea, él no era mucho de mojarse, y es una novela durísima con respecto a la apreciación que hay en Cuba. Era la versión novela de lo que estábamos viendo. Hace una semana, Cuba empieza claramente a convertirse cada vez en un objeto de interés, porque jodidos llevan un montón de tiempo, por lo menos 3 años llevan en esta, y me dice mi jefe, habla con Padura, y yo le digo, hace 3 semanas te traje una tercera de un investigador que está diciendo, no voy a pelear con Jesús porque peleo con él todos los días, pero claramente era un tema que estaba en el ambiente. A comienzos de enero le dije, mira, aquí está esto, y solamente es el desenlace, ¿sabes?, el que nos obliga. En esa cuestión, en la columna de Peláez, no tengo que escribir, es que de pronto se nos van solapando cosas, ¿no? Vamos olvidando cosas. Entonces creo que por eso es que cada vez es más importante un grupo de opinadores muy heterogéneo, porque es lo que va a permitir que lo que unos no ven, o sea, mientras todo el mundo está por un lado, ver lo que está por el otro. Y sobre todo la capacidad yo siempre lo pienso, la capacidad de desobedecer, de irte, ni siquiera desobedecer, de no ceñirte a algo, ¿no? Pero sí creo, Agustín, que es difícil. A mí por lo menos hay uno de los columnistas que más me gustan, es de ABC, John Mueller, que además John sabe de economía, de internacional, y John siempre te puede estar hablando aparentemente de algo que tiene que ver con política económica exterior y te está hablando de un tema urgente, ¿no? Pero me temo que estamos todos un poco así con el teléfono aquí puesto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? No. Podemos seguir hablando mal de periodistas. Aquí hay otra. Hola, la entrevista también hablas de la de Padura y has hecho otras entrevistas. Como columnista es un género, como periodista un género aparte. Sí. Y se relaciona con la novelista también, con la persona novelista, no contigo como persona, sino con el creador. La entrevista, abordar el personaje, sí, sacarle algunas cosas. Sí. Esa oportunidad, caminar con Vargas Llosa por la cuesta, son entrevistas humanas que tiene, sí, que revelas otras cosas de ti. Sí, eso es verdad. Ahí estoy completamente. ¿Cómo te llamas, perdón? Luis Germán Rodríguez, sí, soy de Venezuela, sí. Luis, buenas tardes. Estoy completamente de acuerdo contigo con eso, porque hay muchas formas. Para mí el columnismo, siempre se lo decía a Jorge Bustos, ustedes son los aristócratas de las redacciones, porque un columnista está muy por encima de un redactor raso. Es decir, tú para llegar a columnista tienes que haberte comido 800 marrones, 300 princesas de Asturias, no sé cuántos plantones con Casa Real, en el caso de que llegues, porque luego está el columnista que viene de fuera, que es el especialista, el escritor, que Rosa Belmonte en estos días estaba en una de sus revistas de prensa con Alsina, decía, bueno, pero ahora pegan un libro y los convierten en columnistas y viceversa, ¿no? Pero sí es cierto que el columnismo, acceder al columnismo desde la redacción es un proceso completamente distinto, ¿no? Y creo que justamente esa intuición te la da la capacidad de salir a cazar, ¿no? Una entrevista es fantástico, porque la entrevista tú puedes, una de dos, o retratar al personaje
usar la entrevista para darte a conocer a ti como entrevistador, que es una cosa que se suele hacer, o suele ocurrir bastante. El entrevistador toca pelotas, ¿no? O el que hace, es decir, donde él es el autor de la entrevista. Por un lado, es una decisión arriesgada. Si la persona tiene talento, puede salir interesantísima. Por lo menos hubo un tiempo, Lorena Maldonado en El Español, ahorita hace tiempo que no la tengo no la leo, no la tengo tan, Lorena se convirtió en una revientahuesos, en una reventadora de rodillas en general, era un estilo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero ahí hay un ejercicio de ver al personaje, desarrollar una firma. Las entrevistas además tienen otra cosa que a mí me encantan y que se están perdiendo, que son percibidas como un medio de promoción. Es decir, viene una editorial y te dice, tengo al político que tiene sus memorias, y tú estás acotado para eso, ¿no? Entonces te dan, solamente puedes hacer estas preguntas. Lo interesante es una entrevista como eso, tengo 2 horas con alguien, ¿no? Que casi nunca ocurre, casi nunca te dejan hacerlo. Antes lo hacían más, ahora menos. Pero justamente lo divertido es todo eso que está entre una cosa y otra. Por ejemplo, el reportaje de Morante. ¿Te acuerdas del reportaje de Morante del Mundo? Claro. Que lo dieron, que lo escribió Zabala de la Serna. Zabala de la Serna. Sí, claramente este señor... Antes justo de retirarse. Claro. ¿Cómo? Eso es divertido. Zabala de la Serna lleva la tauromaquia en el sistema sanguíneo. Probablemente haya visto lo más posible a Morante y lo conozca. Es decir, están dadas una serie de circunstancias que tú dices, aquí es la tormenta perfecta. Pero ¿qué pasaría si alguien hubiese hecho un experimento, ¿sabes? Y mandan a hacer otra cosa. No sé si me explico. Sí, que no hubiese sido él. Qué divertido es a veces mandar a alguien que no tiene nada que ver a ver otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un chico brillante en la redacción que no es un hombre muy racional, muy tal. Mi jefe propuso ir a entrevistarlo, lo mandó a entrevistar a una de estas criaturas, no lo voy a citar, a la persona. Y fue impresionante porque como tenía una mirada desprejuiciada y limpia, hizo un trabajo impresionante, ¿no? Es decir, todo aquello que es intuición, y en la redacción se nota mucho, como cuando se crece alguien, ¿no? Y luego están los columnistas que viven todo el tiempo. Bueno, Jorge Bustos es el ejemplo de eso. O sea, Jorge ha estado picando piedra desde que yo tengo uso de razón. Es decir, ese hecho de estar trabajando constantemente te da, o te resabia o te da tablas, ¿no? Yo creo que da tablas en general, pero sí, yo me la pasaría vampirizando gente y robándole cosas y lo hago, la verdad. Lo que pasa es que hay momentos en los que te descubre. No. También. Sí, puede ser, la verdad es que puede que sí, pero es divertido. A mí me costaría muchísimo estar ajena al zoco de lo público, ¿no? El zoco del periodismo. Bueno, hemos llegado al final de este diálogo. Espero que haya sido de su interés, que hayan disfrutado con el mismo, y seguiremos, después de Semana Santa, seguiremos trayendo a personajes que son, entiendo que relevantes. Luego vamos a traer en abril, volvemos con María José Solano, también es una columnista y también novelista, y seguro que también le gusta. Es una genio, no se la pierdan, ¿eh? De verdad, es una de las columnistas más interesantes, creo yo, ahora en este momento, culturalmente hablando. Pues muchísimas gracias a todos por venir.